Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Nosotros llamamos a todas las provincias a tener responsabilidad fiscal. Para nosotros, creo que en todas mis conferencias hice mención o me refería al déficit cero, a entender de una buena vez que los argentinos no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Para nosotros el déficit cero es uno de nuestros grandes nortes. Después de más de un siglo de destacarnos por brutales déficits fiscales, tenemos que finalmente poner la caja en orden y entender que generar déficit implica, en el caso del gobierno nacional, o pedir asistencia al Banco Central, a la máquina de imprimir billetes, generando inflación, o a endeudarnos eternamente hasta colapsar en una crisis de deuda. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esta razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales. Reiteramos que ya no van a poder dar de baja tu plan. Nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas. Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Mencionar y constatar que frente a estos eventos tan adversos, los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros, logramos siempre poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra solidaridad. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. Y va a ser duro, porque como te digo, no es solo digamos, la inercia inflacionaria, sino toda la inflación que estaba metida abajo de la alfombra. Este control de precios que, como sabemos, no funciona nunca, el rezago de la política monetaria. Van a ser meses de inflación dura, o sea, difícil. Todas las medidas que estamos tomando, ¿sí?, van a ser para revertir ese proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que la inflación va a tender a ceder y que las cosas se van a encaminar. Es la primera vez que digamos que de alguna manera va a tener sentido el esfuerzo que están haciendo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. En un ratito vamos a hablar de lo que está pasando en la economía. El dólar ilusiona, muy tranquilo, pero los precios aterran. Lo que está pasando, por un lado, desde el punto de vista financiero, hay buenas noticias para el plan económico. Lo que está pasando en la economía real es verdaderamente muy preocupante. Dan miedo las remarcaciones de precios. Y vamos a contar las medidas que tomó en el día de hoy el Banco Central. Atención para ahorristas en plazo fijo. Baja de tasa de interés, ahora vamos a contar. Hay un proceso de licuación de ahorros para el que se queda con depósito de plazo fijo en los bancos. ¿Por qué está haciendo esto en este momento el Banco Central y cuáles son las opciones? Pero vamos a arrancar con lo que sucedió ayer, el temporal terrible del sábado a la noche, el domingo a la madrugada, que dejó 14 muertos en Bahía Blanca. Y ayer, como venían las imágenes, el gobernador Kicillof y el presidente Milei juntos en Bahía Blanca, frente a la tragedia. Una foto que dio vuelta por todos lados y que ha tenido muchas repercusiones. Está Alejandro Pueblas ahí en Bahía Blanca después del temporal, del tornado, de la tragedia, lo que ha significado. Y atención que hay nuevamente alerta meteorológica acá en la ciudad de Buenos Aires. Ahora lo va a contar Javier Calvo. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Maxi, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Como bien decías, bueno, mira, esta es la plaza central de Bahía Blanca. Fíjate cómo están los puestos de feria todavía amontonados, como si los hubiese venido alguien y los hubiese pateado. Bueno, imagínense si esta es la plaza central y que hace un rato se acercó el intendente aquí, a Metro, donde estamos nosotros, a la municipalidad. ¿Cómo puede estar esto expandiéndose para las afueras, obviamente, de lo que es Bahía Blanca? Hay todavía un 80% de la ciudad sin luz. Hay aproximadamente el 50% de la ciudad incomunicada. Estamos hablando de un número mayor de heridos del que se nombró, porque a medida que uno se va adentrando en los barrios, como lo pudimos hacer el día de hoy, los vecinos empiezan a contar la cantidad de heridos y de las formas, chapas que han volado y que han amputado brazos o piernas de personas en el corte. Después también personas que fueron internadas por el desastre en el club aquí en Bahía Blanca. Estamos hablando de 13 personas fallecidas. Y todavía se habla de algunos desaparecidos, o sea, la situación todavía es crítica aquí en Bahía Blanca y a lo largo que vayan pasando los días vamos a tener diferente tipo de información. Y acá, Maxi, un tema que también importa, el precio de las velas, no hay agua, el precio de los bidones de agua, conseguir combustible, bueno, 3 cosas claves que necesitamos para vivir, que en este momento cuesta conseguirlos, y si querés comprar una vela, prácticamente te sale entre 1.000 y 1.000 y pico de pesos una vela. Y hay en lugares que recién fuimos, kioscos alejados del centro, que están cortando las velas a la mitad y te venden 1.000 pesos cada fragmento de vela. O sea, la situación en este momento es crítica y económicamente también, Maxi, y el agua. El agua, que es esencial para vivir. Bueno, hay algunos puntos muy alejados donde la gente, por ejemplo, la autoridad del agua, hay unas canillas que están saliendo a las 24 horas que la gente se va a cargar ahí, pero después comprar un bidón de agua es una odisea y cuando lo conseguís es muy difícil abonarlo también, lo mismo botellas de agua y demás. A ver, Alejandro, lo sumo a Javier Calvo porque ha habido mucha repercusión política, ¿no?, de la imagen de ayer de el presidente Milei con el gobernador Kicillof ahí en Bahía Blanca. Bahía Blanca, que es un municipio, una intendencia de qué signo político. Y ahora ganó Milei. Sus fieles iba en la boleta de Milei. Fue una de las sorpresas en la provincia de Buenos Aires, en las intendencias, y llamó la atención de alguna manera que antes de llegar a Bahía Blanca Milei ya había estado desde hacía horas Axel Kicillof, el gobernador. Milei llegó después de votar en Boca, ¿no? Primero fue a votar en Boca, el avión que lo llevó a Bahía Blanca con su comitiva antes también fue primero a Mendoza a buscarlo a Luis Petri, que estaba en Mendoza, lo trajeron a Buenos Aires, se subieron todos al avión y se fueron a Bahía Blanca. Y yo lo que le quería preguntar a Alejandro, además de que después vamos a contar algunas cuestiones vinculadas con Me paro ya, pará, paso yo. Con ese hecho, no sé si nos estás escuchando, Alejandro. Sí, está al aire. Sí, ahí los escuché. Tuve que correr una persona que... Perdón. Una de las cosas que plantearon el presidente y Axel Kicillof es el envío de refuerzos. En el caso de Nación, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad. En el caso de provincia, también el envío de ayuda de vía material humano. Y hoy Adorni, el vocero presidencial, Manuel Adorni, decía, bueno, YPF va a enviar una estación de servicio. ¿Algo de eso ya llegó a Bahía Blanca o todavía no llegó nada? Mira, algunas cosas han llegado por lo que hemos visto, pero no es necesario, o sea, no alcanza lo que llegó. La cantidad que llegó es poca. Lo que se necesita son colchones, frazadas, pañales, leche, agua. Bueno, todo eso no hemos visto que haya puntos y hemos recorrido bastante que se esté repartiendo. Ahora sí, por ejemplo, en el Club Olimpo de Bahía Blanca, una mujer desesperada que nos cruzó llorando, que nos decía ¿dónde puedo ir a conseguir algo? Bueno, esa mujer pudo llegar a ese lugar. Ahí voy a acomodar el retorno, chicos, tenemos un problema de batería, no los voy a escuchar por un segundito. Esa mujer vino llorando, le digo esto y hago una pausa, a decirnos, por favor, necesito algo, no estoy consiguiendo nada en este momento, y a esa mujer le pudimos decir que vaya al Club Olimpo de Bahía Blanca, que era lo que sabíamos, que en ese lugar estaban entregando algún tipo de mercadería, y le dieron simplemente una frazada, un colchón para una familia de 4 personas, no había leche, un bidón de agua
y nada más. O sea, la situación sigue siendo crítica respecto a lo que necesitan las personas aquí en Bahía Blanca. Ha sido un escenario de catástrofe, no solamente en Bahía Blanca, ¿no? Se habían imágenes verdaderamente de un tornado, una situación que también ha puesto en discusión si no debiera haber en la Argentina los sistemas de alerta temprana que hay, de intervención directa, que te suena la alarma y no lo podés apagar en el teléfono, ¿no? Directamente cuando hay una alerta de ciclón o de tornado o estas situaciones. También lo que ha sido acá en la Ciudad de Buenos Aires, que ha sido un milagro que no hubiera víctimas fatales por toda esta zona de Palermo, los bosques de Palermo están tanto en la ciudad como en el levantados de raíz, árboles gigantes, autos destrozados. ¿Y cómo fue la coordinación entre Milei y Kicillof? ¿Cómo fue ese diálogo? Más allá, me parece que es una foto interesante, ¿no? De coordinación, si se quiere, política, más allá de la campera militar de Milei y de Petri, el ministro de Defensa. Sí. No sé cuál es esa la idea de poner esa campera en ese contexto, pero bueno, es parte también del cotillón del Estado argentino, ¿no? Que compra distintas cosas para los presidentes, para los ministros y demás. Pero, ¿cómo fue el diálogo entre Milei y Kicillof? No, la coordinación básicamente, según cuentan fuentes del gobierno provincial y del gobierno nacional, se trató básicamente de aunar criterios para ayudarlo al intendente, para ayudar al municipio. Kicillof ya había pasado varias horas ya ahí y después, enterado de que llegaba Milei, se quedó para por lo menos escuchar y coordinar. Y según cuentan en La Plata, en la sede de la gobernación, se quedó un poco sorprendido, como mucha gente, a lo que vimos en nuestro resumen inicial, a esa frase de Milei diciendo van a lograr resolver esta situación con los recursos existentes. El subtitulado de eso es, les vamos a mandar ayuda, fuerzas militares, fuerzas de seguridad, pero ni un mango. ¿Y esto es así? ¿Esto es así? Y esto... Por ahora es así. Sí, esto es así. No está previsto ningún destino especial. Se pensaba que en una de esas hoy Sandra Petovelo, en el anuncio que hizo grabado de 2 minutos y monedas, iba a decir algo sobre la situación de asistencia social en Bahía Blanca, ni una palabra. Y en Provincia de Buenos Aires dicen, bueno, no, nosotros sí estamos mandando fondos, un destino especial, una asignación especial para Bahía Blanca para enfrentar esta situación. Para la reconstrucción de la ciudad. Para la reconstrucción. Y alguna gente me decía, bueno, bonaerense, decía, bueno, que no se compren que esta foto fue como aquella inicial de Alberto Fernández flanqueado por Larreta y por el propio Kicillof en el inicio de la pandemia. Y después salió todo para el demonio. Entonces hay que ver de alguna manera cómo se desarrolla esto, teniendo en cuenta que, bueno, hay que ayudar a Bahía Blanca, pero hasta ahora solo con fondos de la provincia de Buenos Aires. Ahí estaban Milei, Kicillof, el intendente de Bahía Blanca, y Patricia Bullrich. Alejandro, cerrás desde ahí, desde el móvil. A ver si bien, está. Maxi, sí. Bien, Maxi. Solo para destacar eso. Hay mucha gente incomunicada que está alejada de la realidad, como nos hemos cruzado, que decidió, como no recibía asistencia, estos cortitos en sus hogares, dijo, che, ¿por qué nadie nos viene a ayudar? Empezaron a caminar. Bueno, como no tenían luz, no tenían celulares y nada, empezaron a ver lo grave que era todo esto y ahí obviamente entendieron el grado de emergencia de situación. Y vuelvo a repetir, se necesitan un montón de cosas y por lo que hemos recorrido todavía la ayuda es muy poca, Maxi. Bien, vamos a seguir atentamente y tengo entendido que hay una alerta meteorológica acá en la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido la Ciudad de Buenos Aires. Sí, una alerta meteorológica y además crecida del río de la Plata. Esto va a afectar no solamente la Ciudad de Buenos Aires, sino también los alrededores. Obviamente la zona de Delta, desembocadura del Paraná, desembocadura del Uruguay, así que tenemos más malas noticias vinculadas al tiempo, a la situación meteorológica. Bueno, atención, vamos a contar ahora qué está pasando con la economía, insisto, uno ve el dólar y da para ilusionarse, ¿no? La brecha cambiaria en su mínima expresión en 4 años, el dólar libre tranquilo, uno ve lo que está pasando en la economía real con los precios
y asusta. Es aterrador porque aparte esa dinámica es la que puede poner en juego cualquier intento de estabilización. Durante el verano se ha reunido hace un par de horas el ministro Caputo con empresarios de la Unión Industrial Argentina y les ha dicho no hay dólares, es decir, no se consiguieron dólares de financiamiento, pero tampoco va a haber pesos en el verano, con lo cual, ojo que el nivel de actividad en los próximos 2 meses, la actividad y el empleo se van a caer como un piano, ahora lo vamos a contar. Otro de los anuncios en el día de hoy fue la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que justamente, ¿qué anunció exactamente, Javier? ¿Hay bono de fin de año para los planes sociales? No, solamente para el Potenciar Trabaja. Eso es los 10.000 pesos. Sí, los 10.000 pesos. Hasta ahora solo eso. Para 1 millón de beneficiarios del Potenciar Trabaja. Exactamente, que no se les había anunciado ningún tipo de aumento. Se les congela la asistencia según el presupuesto 2023. Pero anunció Petovelo que el que corta no cobra, algo que había anticipado Milei, lo decía así la ministra de Capital Humano. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Bueno, ahí estaba Petovelo. Sí, ratifica un poco no solamente lo que dijo el presidente Milei, sino también lo que el protocolo de seguridad que planteó Patricia Bullrich la semana pasada. Aunque acá fue tajante respecto a lo que significaba cortar desde el punto de vista económico, que es no van a cobrar el plan, y Bullrich había anticipado que era ilegal cortar y entonces se iban a tomar las medidas necesarias. Insistimos, venimos insistiendo de la semana pasada, estos pronunciamientos se van a poner en juego a partir de pasado mañana. ¿Por qué? Porque este miércoles, pasado mañana, se hace una marcha, un mega acto de los movimientos sociales, de movimientos populares en el centro de la ciudad, recordando la represión sangrienta de 2001, del 20 de diciembre de 2001. Así que esto de anticipo que había hecho del protocolo antipiquete de Patricia Bullrich y ahora lo de Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, advirtiendo que el que corta la calle no cobra, se va a poner en juego pasado mañana. No falta un mes para eso. Y ya le salieron a contestar además los movimientos que están organizando las marchas. Lo calificaron como una intimidación pública, lo que dijo hoy Sandra Petovelo, y ratificaron la marcha del miércoles. Exacto. Volvieron a plantear que más allá... ¿Quién en concreto, Beviloni? Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, del Polo Obrero, volvieron a ratificar. Ya lo habían hecho cuando... Que van a estar en la calle... El miércoles. Que van a estar en la calle y todo el Polo Obrero. Que se va a hacer la marcha. Sí. Y respecto del anuncio de Sandra Petovelo, hay que ver cómo se instrumenta, sin hacer futurología, pero yo creo que va a tener destino de judicialización. El tema de quitar un derecho por realizar una manifestación, porque es la discusión que se da cuando se corta la calle, ¿no? Esto de cometer un delito versus el derecho a peticionarse. Así que yo creo que si esto se termina de concretar en algún caso, va a tener destino de tribunales, porque además... Es decir, la primera prueba de fuego va a ser este miércoles, entonces. Sí, porque además identificar a la gente, quién está cortando, cómo le identificás, después cruzar el dato de si tiene o no tiene un plan social. El anuncio está hecho, después la práctica entiendo que va a tener algún grado de complejización. Bueno, miren lo que ha pasado desde el punto de vista del dólar. Ha caído la brecha entre el dólar oficial después de la devaluación del miércoles pasado en 800 pesos el dólar oficial y los dólares libres por abajo de los 1.000 pesos. Es decir, que hay una brecha mínima, es 20% la brecha, es la menor en 4 años, desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, que no había una brecha entre el dólar oficial y los dólares libres tan acotada. De hecho, el Banco Central ha comprado en 4 días, después de la devaluación del miércoles, en 4 días hábiles ha comprado 940 millones de dólares. Esto es porque los exportadores con el dólar a 800 están vendiendo lo que tienen los dólares que tienen. De hecho, ese dólar a 800 va solo al 2% mensual, o sea que les conviene vender hoy, porque si se demoran en vender, van a recibir un dólar real más bajo, que se lo va a ir comiendo la inflación.
Y ahí siguen los controles sobre las importaciones, con lo cual el Banco Central está juntando todos los dólares posibles. Cuando uno ve esa dinámica, dice, bueno, hay cierta ilusión de que se pueda estabilizar efectivamente el dólar libre y que se empiece a reconstituir los dólares en la reserva del Banco Central. Lo que está preocupando mucho es la dinámica de los precios. Y la pregunta es si es un sinceramiento de precios lo que estamos viendo después de la devaluación o es un descontrol total de precios que puede poner en jaque en el verano al propio programa económico. De hecho, fíjense en la placa siguiente, el dólar 800 es un dólar real muy alto, es decir, es un dólar, diríamos, de los más altos. De hecho, a ese dólar hay que sumarle 17% de impuesto país para las importaciones, con lo cual es un dólar a 940 pesos. Es un dólar más alto del que tenía Kirchner a valores de hoy, en su primera etapa de gobierno, cuando tenía efectivamente un dólar real muy alto. Es casi el dólar pico de crisis de salida de convertibilidad. Este dólar de 950 es ese dólar de 4 pesos en junio de 2002, que traído por inflación a valores de hoy, da un dólar de 950 pesos. Yo lo que les decía es, fíjense acá, bueno, para el otro lado, acá, ahora donde lo puedo poner, me cuesta moverme. Fíjense acá, ahí, el dólar de 800... es un dólar muy alto que si uno le suma 17% de impuesto país, es 9,40 para las importaciones. Bueno, son importaciones caras, con lo cual el Banco Central puede ahí ahorrar dólares y no hay que poner demasiadas trabas a las importaciones porque ya vienen caras del exterior. Esto está impactando sobre los precios. Ahora, ¿cuál es el problema? Y de hecho, este es un dólar de 800, el nuevo dólar después de la devaluación del miércoles, que es mucho más alto que cualquiera de los dólares de los periodos anteriores. Fíjense, este era el dólar de Cristina, ¿no? En diciembre del 2015 a valores de hoy, cuando uno lo trae por inflación, ese dólar de Cristina era un dólar muy, pero muy atrasado. Era un dólar abajo de los 400 pesos a valores de hoy. El 9,80 oficial traído a valores de hoy, un dólar abajo de los 400 pesos. Y este es el dólar también atrasado de Macri, un dólar de 420 pesos, 415 pesos a valores de hoy, en diciembre de 2017, después de que gana la elección de medio término. Es decir, que acomodaron el dólar a un valor elevado, que lo que puede hacer es estimular a las exportaciones y, si se quiere, ponerle una barrera natural a las importaciones. El problema es la inflación. El problema es la dinámica de cómo viene corriendo la inflación. Y lo que vemos, y está viendo todo el mundo, digamos, de hecho todos los informes económicos hoy tienen que ver con esto, es que si la inflación, es la placa siguiente, si la inflación corre al 20, 25, 30% en diciembre y vuelve a correr rápidamente en enero y febrero, es decir, se acumula la inflación, estos son 3 escenarios, se acumula, de acá, estoy medio perdido con la ¿cómo es acá? Ahí me hacen perder. Ahí. Bueno, se acumula acá, ¿no? 25% en 3 meses la inflación y ya está, el dólar a valores de hoy vuelve a caer alrededor de los 450 pesos y hay que volver a devaluar en febrero. Sí. Se acumula 77% en 3 meses y lo mismo, queda de nuevo el dólar atrasado y se acumula 70% en 3 meses. Y miren que para acumular 70% en 3 meses, con que dé 25 en diciembre, con que dé 18 en enero y con que dé 15 en febrero, ya tenés casi 70% acumulado porque es como un índice compuesto. De nuevo, tienen que volver a devaluar y se va todo al demonio. Es decir, porque después de devaluar tienen que volver a subir los combustibles, tienen que recalcular todas las tarifas públicas. Bueno, ¿qué dijo hoy el ministro Luis Caputo cuando se reunió con la Unión Industrial Argentina y que ratificó que van a ser 2 meses muy duros, enero y febrero, pero que él confía en que la inflación acumulada estos 3 meses no supere el 50%. Insisto, no hay hasta ahora ninguna consultora privada que esté poniendo menos de 60, 70, 80% en 3 meses de inflación, cosa que puede poner en jaque el programa económico. Pero, ¿por qué ha dicho Caputo hoy a la Unión Industrial Argentina que él confía que este ajuste muy duro que se está haciendo pueda frenar rápidamente en seco a partir del verano la inflación? Porque ha dicho, no hay dólares, no va a haber dólares, no conseguí dólares afuera, financiamiento, no hay dólares. Los únicos dólares que hay son los que están vendiendo los exportadores con este dólar alto y se están apurando a vender, pero no hay muchos dólares hasta la próxima cosecha, hasta abril. Pero tampoco va a haber pesos. Lo que hoy dijo Caputo y ratificó es que toda la política apunta a secar de pesos al bolsillo y a las empresas. ¿Para qué? Para que no haya pesos ni para comprar dólares ni para comprar bienes y servicios que convaliden los aumentos de precios que estamos viendo por estos días. Con lo cual,
lo que va a haber en los próximos 2 meses, en la visión del propio ministro de Economía, es un freno muy fuerte de la actividad económica. Muy fuerte el freno de la actividad económica y del empleo, y que eso naturalmente le va a poner un freno a los precios, porque no se van a poder convalidar los aumentos de precio que se están dando ahora en diciembre. El plan es brutalmente contractivo, es decir, un plan económico que se juega todo a frenar en seco a la economía, duramente a la economía, y cuando vos frenás la economía también ponés en jaque al empleo, y apuesta muy fuertemente a que eso corte la inercia inflacionaria, que corte la dinámica de precios que estamos viendo en diciembre, esto que llaman el sinceramiento. La preocupación es si eso no se corta, y si vemos lo que está pasando en estos días, que por ejemplo se están desarmando plazos fijos, las empresas están desarmando plazos fijos. Ahora vamos a contar lo que ha anunciado hoy el Banco Central con la tasa de interés de plazos fijos. Las empresas están desarmando plazos fijos, comercios, pymes y demás. ¿Para qué están desarmando los plazos fijos las empresas? Para con esos pesos, vengan acá un segundito y explico después lo de la tasa de interés. Para con esos pesos hacerse de stocks, es decir, comprarle a sus proveedores productos. Y sus proveedores les ofrecen, hay grandes empresas que ofrecen congelar o dar precios especiales si sus clientes van con los pesos y le ponen los pesos ahí sobre la mesa. Y a su vez esas grandes empresas se dan vuelta y compran materias primas, se aprovisionan de materias primas. Es decir, que la dinámica, por lo menos lo que estamos viendo en diciembre, es que la economía por ahora no se está frenando porque están todos huyendo del peso. Siguen sacándose de encima los pesos y están todos buscando productos, resguardarse en productos, no ya en dólares, sino en productos. Y ojo, que si esto se sigue reproduciendo, lo que va a generar es que la inercia inflacionaria siga. Y uno dice, bueno, mejor, porque sigue la actividad económica. No, en algún momento la actividad económica también se va a caer, porque los bolsillos obviamente no van a dar para más. No hay bolsillo que puedan seguir este ritmo inflacionario. En este contexto, hoy el Banco Central emitió este comunicado, esta resolución, que ahí la están viendo, que dice 2 cosas. Uno, que baja la tasa de interés de plazos fijos del 133% nominal anual al 110% nominal anual. Y uno dice, ¿pero cómo es esto? Se está acelerando la inflación y te bajan la tasa de interés que te pagan en un plazo fijo. ¿Qué están apostando? ¿A licuarte directamente el ahorro en el plazo fijo? Ahora sí, la placa de las tasas de interés. Bueno, efectivamente, lo que está haciendo el Banco Central es yendo a un proceso de licuación de las llamadas LELIQs, de las ex-LELIQs. Y está tratando de que los bancos, con los pesos que tienen, usen esos pesos para prestarle al Tesoro y financiar el déficit del Tesoro Nacional en esta transición, donde el Banco Central ya no puede emitir más pesos, pero ahora lo que le van a prestar pesos al gobierno para que el gobierno pague el déficit fiscal van a ser los bancos. ¿Qué pesos le van a prestar los bancos? Los pesos de los depositantes. Pero son pesos que ya están en el sistema, no son pesos que se están emitiendo. Bueno, fíjense, la tasa nominal anual baja del 133% nominal anual al 110%. Esto significa que la tasa mensual baja del 11% mensual al 9,2% mensual. O sea que si uno está esperando 20, 30% de inflación en diciembre, el ahorrista en plazo fijo va a perder fuertemente sus ahorros. Y la tasa efectiva anual, esto es, si uno hace un plazo fijo y renueva mes a mes el capital e intereses de plazo fijo, la tasa efectiva baja del 254% efectiva anual al 186% efectiva anual. De nuevo, ¿pero qué están buscando? Que los ahorristas en plazo fijo se vayan del plazo fijo porque los están licuando brutalmente con la inflación. No, apuestan a que el ahorrista en plazo fijo vea al dólar tranquilo. Es decir, que si el dólar no se mueve, aunque el ahorrista en plazo fijo está perdiendo frente a la inflación, está desahorrando en el banco y no se mueva demasiado del banco. Insisto, el dólar oficial va al 2% mensual. La tasa de plazo fijo al 9% mensual y la inflación al 25-30% mensual. Es raro.
Es raro que alguien se quede. Bueno, solamente si efectivamente el dólar oficial va al 2% mensual y el dólar libre se queda planchado en 1.000 pesos, el ahorrista se va a quedar en el banco. Porque si no, el ahorrista va a salir del banco y va a ir a comprar pesos, va a ir a comprar dólares, va a ir a comprar cualquier cosa para no quedarse en el banco. Hoy el Banco Central también hizo un reclamo a los bancos. Les dijo que no den de baja los plazos fijos UVA. Porque los bancos, ¿qué dicen? Bueno, acá el ahorrista que se me quiere pasar de tasa de interés y lo estoy licuando a plazo fijo UVA, me gana. Porque el plazo fijo UVA va a pagar muchísimo en enero cuando se empiece a pagar la inflación de diciembre. El directorio considera que resulta necesario que el sistema bancario continúe ofreciendo al público depósitos a plazo fijo ajustables por el UVA, ajustables por inflación. No hay duda que en el corto plazo, para un ahorrista, si no quiere que lo licúe la inflación, el plazo fijo UVA es hoy la única forma de resguardarse, porque paga la inflación pasada. Y va a haber mucha inflación en diciembre, va a haber mucha inflación en enero y va a haber mucha inflación en febrero. Son plazos fijos de 90 días, hay que dejarlo por 90 días el plazo fijo. Si uno lo cancela anteriormente, le dan una tasa de interés muy baja, es decir, sale perdiendo. Pero los bancos, dándose cuenta que el que pone un plazo fijo UVA está ganando, o por lo menos está protegiéndose frente a la inflación, mucho más que alguien que pone en tasa de interés tradicional, hoy había muchos bancos que directamente sacaban de la home banking la oferta del plazo fijo UVA o le ponían un techo de 1 millón de pesos. El Banco Central ha salido a decir que los bancos tienen que seguir ofreciendo el plazo fijo UVA. En síntesis, esto parece indicar que el plan de solucionar las LELIQs es el plan licuación. Es decir, bajar la tasa de interés que se paga, de ahora son los pases, los préstamos que hay a un día, la deuda que coloca el Banco Central en los bancos, con los fondos de los depositantes y del otro lado licuar el ahorro de los depositantes con una tasa de interés muy por debajo de la inflación. Eso puede funcionar mientras no se mueva el dólar libre, mientras esta situación pueda continuar, es decir, mientras los dólares libres estén estabilizados. Claro que eso va a depender en última instancia de la inflación, porque si en todo el mundo ve que la inflación se dispara 25-30% en diciembre y que sigue un ritmo muy acelerado en enero y febrero y no la pueden parar, como dice Caputo que va a ocurrir, bueno, ahí de nuevo va a empezar a cobrar nuevamente atractivo, ¿qué cosa? El dólar de nuevo, porque todo el mundo va a estar viendo que hay una próxima devaluación del tipo de cambio oficial y que eso inexorablemente también va a impulsar al dólar libre finalizado el verano. Un tema muy importante hoy también tuvo que ver con la marcha atrás en el tema retenciones, Javier, en el preludio del encuentro mañana del presidente Javier Milei con los gobernadores. Sí, porque justamente algún guiño le habían transmitido varios de ellos a Guillermo Francos su protesta porque la semana pasada se había anunciado que las retenciones iban a subir casi igualitariamente en todos los productos que la Argentina exporta, sobre todo en la soja, pero en muchas economías regionales iba a impactar. Y entonces hoy se estableció que mucha de la producción regional no tuviera retenciones, se le bajaran las retenciones, se dieron marcha atrás. Ahí tenemos. Exactamente, se le había subido 15% para todos estos sectores. Exacto. Algunos que tenían retenciones más bajas o que directamente no pagan retenciones. Y bueno, una negociación entre la mesa de enlace y Fernando Vilela, el nuevo secretario de Agricultura o secretario de Bioeconomía, se determinó que no van a pagar retenciones ninguna de estas producciones regionales, incluida la lechería. Sí, ahí no está el vino. En el vino va a pagar 8%. 8 puntos. El gobierno anterior había bajado a 0% la retención para exportación de vino, porque la Argentina venía perdiendo mercado frente a Chile y a otros países competidores. Se había subido en el anuncio del ministro Caputo al 15% en el caso del vino, ahora va a pagar el 8%. Con eso esperan tener una reunión un poquito más amigable con los gobernadores que se va a producir en el día de mañana
y donde está previsto que además de Guillermo Francos, el ministro del Interior, y habitual interlocutor de todos los gobernadores de todos los colores políticos, no solamente del oficialismo de Juntos por el Cambio. El oficialismo, en este caso, La Libertad Avanza, no tiene un solo gobernador. Pero sino que además va a participar el presidente Javier Milei, prometen, de esa reunión, en donde a la lista de reclamos que traen los gobernadores ya hay uno menos, que eran las economías regionales para que se le sacaran las retenciones que se habían anunciado la semana pasada. El otro punto, que creen que es difícil, pero lo van a plantear igual, el tema obra pública, para ver de qué manera puede haber una asociación nación-provincias para mantener obras públicas que se están por iniciar. Otro punto también que van a reclamar, el famoso tema de la coparticipación del impuesto a las ganancias, y ahí el gobierno no tiene ningún problema. Si ustedes ponen la cara y sus senadores y diputados en la Cámara alta y baja nos dan los votos, nosotros volvemos a introducir sobre todo el tema de la cuarta categoría que había sido eliminada por decreto por masa para este año y por ley había sido aprobada, incluso por el propio Milei en la banca de diputados, para el año que viene. No tienen problema. Es probable que haya un acuerdo ahí. Y de paso, les van a tirar que van a enviar dentro de las leyes, del paquete de leyes que van a enviar, figura en extraordinarias la eliminación de las PASO y la reforma electoral para que se empiece a votar en todo el país la elección nacional a través de boleta única papel. Boleta única papel, no boleta única electrónica, sino boleta única papel. Atención, Martín Angulo, porque hoy sorprendió una declaración del secretario de Derechos Humanos del presidente Milei. Alberto Baños habló hoy a la mañana con Radio Mitre y dijo que el predio de la ex ESMA no se va a tocar, que va a seguir funcionando tal cual venía funcionando hasta ahora, es decir, que el Museo de la Memoria, que la propia Secretaría de Derechos Humanos y que los organismos de derechos humanos que tienen su sede en ese predio va a seguir tal cual está. ¿Por qué es importante esto? Porque durante la campaña electoral, quien hoy es la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, había planteado que ese predio podría llegar a tener otro destino, que no sea solamente un predio vinculado a la memoria y vinculado a los organismos de derechos humanos, sino que, en palabras de Villarroel, podría ser disfrutado por más personas. Hoy Baños dijo que tal cual está el predio va a seguir estando así. Primero dijo que hay una decisión judicial para que esto sea así. En segundo lugar también porque el predio hace muy pocos meses fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que por lo tanto va a seguir de esta manera. Baños también dijo que la Secretaría de Derechos Humanos va a seguir siendo querellante en las causas en las que se investigan y se juzgan a genocidas por delitos de lesa humanidad, pero a partir de su asunción va a tener también otra mirada y va a ampliar también lo que él dijo, el concepto de víctimas, que no solo van a estar relacionadas con las víctimas de la última dictadura militar, sino que la van a ampliar también a otro tipo de delitos. Atención, Calvo, ¿por qué Boquita aumentó la tensión entre Milei y Macri? Porque las relaciones no venían tan amigables como todos creíamos. Había habido pase de factura por designaciones, por mandarse solo con Bullrich y no acordar un paquete más amplio con el PRO. Y la elección de ayer en Boca, donde recordemos se jugó muy fuerte políticamente, el kirchnerismo, el masismo yendo por Riquelme y todo un sector amplio de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza yendo por la candidatura de Andrés Ibarra con Macri como vice. Bueno, no salió bien para Milei, que encima fue a votar antes de ir a Bahía Blanca, tuvo algunos problemas en el momento que recorría el lugar de votación, fue insultado por gente de Boca que estaba ahí, partidario de Riquelme, obviamente, y a una semana de su elección, de su asunción como presidente, fue a votar por la lista de Macri y perdió por 30 puntos. 65-35 Ahora, fue el Milei resultado. pone el cuerpo, pues Milei va, Bueno, dice yo voy, sí, convencido, sí, va, todo. sí. Y Macri, que estaba en la lista que perdió, Sí, ¿dónde te estaba? dice, ¿Dónde estaba? estaba en Arabia.
En Arabia. Sí, No votó. viajó el O sea, el sábado. presidente de la Nación, Sí, que es parte del presidente de la Nación. sí. Va a votar, pone el cuerpo, Sí. todo, está ahí en el lugar, se la banca, porque me imagino que tenía ya Sí. encuestas de que no ganaba. Sí. Y fue igual. Macri que le pide a Milei que vaya a votar, y aparte Macri que estaba en la lista, ¿no? Era Claro, Ibarra sí, Macri. que apoye la lista. ¿Dónde Sí. la estaba viendo? En Arabia. En Arabia. Tuvo un viaje por la Fundación FIFA. Sí, ahí se corrió la versión de que Milei lo había llamado a Macri para un poco criticarle que no hubiera ido a votar y todo eso. Milei lo desmiente, dice que eso no sucedió nunca. Sí sé que no le gustó no saber que Macri no iba a votar. Milei no sabía que Macri no iba a ir a votar, ¿no? Se enteró una vez que estaba en Mira, la se cancha puede de estar Boca. a favor, en contra de Milei, genera, como todos los líderes políticos en la Sí. Argentina, pasiones y odios, ¿no? Pero el tipo agarra, va y va. Sí, Siendo presidente, va, sí. ¿no? Mira, podemos ver Ahí el está. momento de Milei yendo a votar ahí. Bueno, Se expuso, ¿no? ahí ¿Para va, qué? ahí va. ¿Para qué se Alguno expone? me decía, me comentaba que en realidad, además de que, bueno, podía haber gente de Riquelme y todo eso, que Milei se había metido mal en la cuestión futbolera, que son todas estas cosas de los futboleros, ¿no? Porque había dicho que, en algún momento dijo que había gritado los goles de River. En la famosa final de Claro. Madrid, en la final de la Copa Sí, Libertadores. bueno, entonces ahí le estaban gritando gallina por el tema de la interna de River. Ahora, Sí. Milei va. Ujú. ¿Y Macri? No se En entiende. Quiere manejar, En Arabia. Macri quiere manejar la política y la política también del club, porque supuestamente se jugó todo para estar en Boca. Todo por control remoto. Digamos, Macri quiere hacer política por control remoto, Sí, sin poner el cuerpo. y está claro que no le importa sacrificar a otros. Lo sacrificó Me parece a que hay Larreta, varios que hicieron- sacrificó a Bullrich. Me parece que hay Esperemos varios no que le sacaron la sacrifique ficha, también. ¿no? Me Bueno. parece que Bullrich ya le sacó la ficha, Sí, que Milei también ya le sacó la ficha, Claramente. Larreta ni qué decir, Ujú. que hay varios en el PRO que dicen, ah, sí, Y la lista sigue, ¿eh? ah, sí. La lista esa sigue. Digo, Macri cree que va a hacer política viajando por el mundo y jugando para un lado. Me parece que se le va acabando la cebita. Sí. Es un grave error, hay que evaluarlo políticamente, un grave error que un presidente de la nación que ganó ampliamente el balotaje y a una semana después de asumir, se lo exponga a estas situaciones. No solamente estoy hablando de los insultos, sino de 30 puntos de diferencia. No, hay que tener Pero además en Macri, algo, que en tiene algo que Milei, 22, le tiene aparte que en decir algo el que Milei sábado, no había jugado, el que No. había hecho la conferencia de prensa, el que había armado toda su lista era Macri. le tiene que Ahora, pedir y Macri a Milei, che, no le vayas. tiene que pedir porque- perdón, le tiene que pedir perdón. No, eso no Y pasa. además de pedirle perdón, tiene No. que recalcular cómo se hace política. No forma parte del léxico de Mauricio Macri ese tipo de actitudes. Macri que se baja de la candidatura presidencial porque dice que no era su momento, pues no le daba ninguna encuesta. Por eso gana Milei finalmente. Ahora, cuando se juega en Boca, ¿qué pensaba? ¿Que le daban las encuestas? Sí, trató de empardarlo un poquito con un tuit condenando estas imágenes que acabamos de ver, ¿no? De la gente insultando a Milei desde Arabia. Desde Arabia. Desde Arabia, un tuit desde Arabia, ¿no? Bueno, en fin. Así es muy fácil. Y sí, solucionar así yo todo, también. ¿no? Así yo también. La política argentina, la Claro. política de un club de fútbol. Sí, sí. Muy interesante. Bueno, atención, intrigas en la comunicación oficial. Se dio este fin de semana la renuncia del subsecretario de Medios, Eduardo Roust. La primera renuncia sin haber sido designado siquiera. Funcionaba como subsecretario de Medios, era un hombre muy vinculado a la comunicación política, históricamente, cercano al peronismo en su momento, y decidió dar un paso al costado, emitió un comunicado diciendo que eran razones personales, y que básicamente las disfrazó con la dinámica que significa que la comunicación digital demande tanta entrega, tanta dedicación que él ya a esta altura no quería. Bueno, también renunció otro funcionario del área de comunicación, también algo parecido por los mismos motivos, que son las primeras salidas ya de gente que está
funcionando dentro del gobierno. ¿Qué pasa acá? Bueno, hay una crisis en la comunicación de Milei, en principio porque no está clara cuál es la política de comunicación. Sí, cuáles son los canales de comunicación, que es el canal directo, el vocero presidencial, a quien vemos, Manuel Adorni, que todos los santos días da una conferencia de prensa, tenga que anunciar algo o no tenga que anunciar algo, pero da contexto, le interesa, fue elegido recibió el Martín Fierro al tuitero del año, Manuel Adorni, pero hay después la gente que maneja las redes sociales, como Iñaki Gutiérrez y su novia Eugenia Rolón, Santiago Oría, que maneja todo el tema grabaciones, como la que vimos en el comienzo del programa de Sandra Petovelo, o las que hizo Luis Toto Caputo el otro día del Ministerio de Economía para anunciar las primeras medidas del Ministerio. También está Cerimedo, también que maneja redes, que maneja La Derecha Diario. Tenemos mucha gente metida en el área de comunicación con Santiago Caputo a la cabeza, el Marcos Peña de Javier Milei, pero que no tiene cargo, sino que está asesorando. Y claro, hay un medio como un descontrol ahí que no se sabe bien qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, y es espasmódico. Como Milei haciendo el viernes, creo que fue, el vivo por Instagram de su última rifa, su último sorteo de la dieta que cobraba como diputado. En este sentido hay que entender la salida de Eduardo Rous como subsecretario de Medios. Martín, una línea con Luis Juez. Hoy asumió como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. El senador del PRO juró ante la Corte Suprema para ocupar un cargo que estaba vacante hace un año. El cargo de uno de los representantes del Senado en el Consejo. Durante un año estuvo bajo pelea judicial en una disputa entre el PRO y el kirchnerismo para ver quién se lo quedaba. De un fallo de la Corte de hace unos días dijo, le corresponde al PRO. Ahora asume Juez, va a tener el miércoles su primera participación en el Consejo, en lo que va a ser el último plenario del año del Consejo de la Magistratura. Ahí de fondo en la foto, Maxi, ves a Juez con los invitados a la jura. Dos datos políticos de las personas que estuvieron y de las que no estuvieron. ¿Quiénes no estuvieron? Ninguno de quienes van a ser sus compañeros en el Consejo del kirchnerismo. Kirchnerismo en el Consejo tiene 5 representantes, ninguno de ellos estuvo presente, sí estuvieron de otros bloques políticos, y estuvo también en la jura un funcionario del gobierno de Javier Milei, Sebastián Amerio, secretario de Justicia. Muchos creen que entre el gobierno y los representantes de Juntos por el Cambio van a tratar de buscar las mayorías para aprobar los temas centrales en el Consejo. Bien, colegas, gracias. Se quedan con Esteban Trebuch en el aire de A24. Nos reencontramos mañana 20 horas como siempre. Chau, pásenla bien.